Marcos 5 nos muestra dos facetas inusuales y hasta contradictorias de parte de Cristo. Lo interesante es que al analizarlas acabamos descubriendo una lección fascinante sobre el sacrificio y el servicio en la obra de Dios. La semana pasada hablamos sobre el endemoniado que nadie podía contener ni con grilletes, y cómo Jesús lo sanó enviando a los espíritus inmundos a un hato de cerdos. Bueno, pues lo que pasa después de que Cristo sale de esa región es lo que plantea nuestras dos incongruencias. Los versículos 18 y 19 dicen: Y entrando Jesús en la barca, el que había estado poseído por el demonio le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué? Un segundo. ¿Cristo no le permitió ir con ellos? Esto no tiene sentido. No cuadra con el Cristo que hemos estado estudiando hasta ahora, el Cristo que dice: ven, deja tus redes y sígueme. ¿Seguimos hablando del mismo Jesús aquí? El que en Mateo 8:22 dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y en Marcos 10:21 le dijo al joven rico: vende todo lo que tienes, ven y sígueme. Jesús pedía a quienes querían seguirlo que dejaran sus familias, sus posesiones, pero en esta ocasión le estaba diciendo a este hombre que no viniera con él. ¿Por qué a él no se le permitió seguirlo igual que a los demás? Pero esto no es todo. Aparte de lo que no le dejó hacer, la segunda inconsistencia que vemos aquí, considerando el comportamiento común de Cristo, fue lo que sí le pidió hacer. Al final del versículo, Jesús dice: cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Ahora Jesús le estaba pidiendo que le contara su milagro a los demás, algo totalmente contrario a todas las situaciones anteriores, donde había pedido callar el milagro. Por ejemplo, Marcos 5:43 dice que Cristo mandó mucho que nadie supiese lo de la hija de Jairo. En Mateo 9:30 a un par de ciegos Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Y en Mateo 8:4 le dijo al leproso: mira, no lo digas a nadie. ¿Por qué estas dos grandes inconsistencias? ¿Por qué ahora de repente ya no quiere que vayan con él y que en lugar de ser discretos, esta persona cuente su milagro abiertamente? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿qué lección tiene todo esto para nosotros? La respuesta que nos llevará a la lección viene al ver los lugares en donde ocurren los milagros y cuáles eran sus situaciones políticas y religiosas. Por ejemplo, el milagro de la hija de Jairo fue hecho en Capernaum, y el milagro del leproso en Galilea. Estas eran poblaciones judías y el ojo de la persecución para él. Pero este otro hombre, a quien le había sacado la legión de espíritus, era originario de Decápolis, un poblado gentil. Quizás fue en ese contexto político y religioso que Cristo vio prudente que esta persona sí le contara a todos lo que pasó. Esa predicación no escalaría los conflictos con los fariseos antes de tiempo. Pero aunque esto resuelva el por qué sí le mandó hablar abiertamente del milagro, esto aún no resuelve necesariamente el por qué no lo dejó ir con ellos. Y aquí es donde viene el principio importante de esta historia. Cristo requiere cosas diferentes de diferentes personas. Poniéndolo en nuestros propios contextos, no nos va a pedir lo mismo a cada quien, y a cada quien no le va a pedir lo mismo en todas sus situaciones. A veces requerirá de ti irte de casa como 2 años a una misión. A veces te pedirá estar más en casa. A veces te pedirá que dediques más tiempo a la iglesia. Otras te pedirá que no asistas a una actividad por cumplir con tu trabajo, escuela o familia. En cada uno de los casos, ya sea que se mandara deja que los muertos entierren a sus muertos o vete a tu casa a los tuyos, lo importante era que ellos hicieran lo que Cristo les decía. A veces llegamos a idealizar lo que Cristo le pidió a otros y pensamos, esa es la mejor manera de mostrar mi fe,
dejar mis redes, no despedirme de mi padre, yo qué sé. Pero la verdad es que eso no siempre es lo que Él requiere de ti. A algunos Cristo les pidió predicar y testificar, en este caso, y a otros les pidió callar y guardar el milagro en secreto. Tal vez por eso en Lucas 9:23 Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Él no dijo: tomen mi cruz, sino la suya, quizás haciendo referencia a que cada quien tiene su propia cruz de dificultades, de cargas y de sacrificios. No es la misma cruz para todos. Tu cruz es lo que te toca llevar a ti, lo que Cristo te pide hacer a ti. La historia del hombre que estaba endemoniado en Marcos 5 termina demostrándonos este punto. El versículo 20 dice: entonces se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Al final él hizo lo que Jesús le pidió, y eso dio sus frutos. Porque la mejor manera de hacer su obra es justamente estando dispuesto a ir y hacer lo que Él requiera de nosotros, aunque no sea la misma asignación ni requiera el mismo sacrificio que se requirió de otros. Así como ese hombre de Decápolis, tú puedes encontrar gozo y satisfacción en llevar tu propia cruz y seguir a Cristo en cualquier forma y manera que Él te pida que lo sigas.